Domingo noche empieza el after, le tiro el prime, hago que pasos cante. Nuevo partido, nueva victoria, ahora sí vuelve el Murcia de antes. Veo los off topic, veo la previa, si habla Riquelme la cosa está seria. Si abro el chat está Paco Delito, lo veo ahí, empieza la comedia. No me pierdo ni un directo, 10 menos cuarto estoy dentro. Salgo del estadio corriendo y todo para ver Fan Real Murcia. Me habéis pillado en el acto. Están en Twitter y en TikTok, están comentando y riendo. Con ellos me entero de todo. Periodismo con los dos Pedros. Antonio analiza el partido, así estoy bien informado. Ojo charlando en el banquillo, siempre el mejor invitado. Todos juntos al ascenso. Real Murcia, yo a ti te quiero. A segundo con Pedro León y a primera con Moreno. Fan Me Real habéis pillado Murcia. en el acto. Tengo la bufanda. Fan Real Murcia. Fan Real Murcia. Toma mi prime. Fan Real Murcia. 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 Hola, buenas y bienvenidos al episodio final de este After, el cierre de temporada. Y esta tarde, bueno, contamos con nosotros, con nuestro super periodista Pedro Ortiz y Antonio Martínez, que se incluirá o se unirá en unos minutos. Pues enseguida viene Antonio y lo comentamos todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Domingo duro. Seguro que en el chat compartís nuestras sensaciones. Muchísimo ánimo y espero que lo paséis de la mejor forma posible. Supongo que los días harán un poco de relajante en ese sentido. Vamos a centrarnos un poco en el partido de ayer. Sé que es un poco complicado ahondar en lo que nos ha dolido, pero durante las siguientes semanas vamos a tener tiempo de profundizar en todo lo que va a ser el futuro, las notas de la temporada, nuestra planificación, hacer un poco de Asier Goiría, de futuro entrenador, de Felipe Moreno. Habrá tiempo para todo eso, pero aunque pueda ser un poco desagradable, vamos a hablar un poco del partido de ayer. No sé cómo lo visteis vosotros, me gustaría que nos dejarais vuestras impresiones en los comentarios, pero yo por lo menos en la primera parte vi un Murcia que, sin ser muy propositivo, como dijo Pedro León, sí que consiguió llegar y tener muchísimas jugadas de peligro a la rival. De hecho, yo conté bastantes ocasiones, por ejemplo, la de Moja fue muy clara, muchos centros, sí que es verdad que se abusó del centro lateral, pero muchos centros que generaron mucho peligro, muchos balones en largo para Flaccus que pudieron acabar en gol. Sí que es verdad que en la segunda parte el Nastic cogió algo de alas, pero si tenemos en cuenta que únicamente tiró una vez a puerta, bajo mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, creo que ese fue un resultado un poco injusto y de hecho el técnico visitante lo reconocía así, diciendo que bueno, que ganaron ellos, pero que al final podría haber sido un empate perfectamente. Por cierto, Javi hoy no va a entrar con nosotros, que veo que nos lo ponéis por comentarios. Esa es un poco la valoración que yo hago. El Real Murcia efectivamente, cuando se le adelantaron, se le bajó un poco la persiana. Creo que tanto la presión como la falta de ideas hicieron que el Real Murcia no supiera gestionar esa situación de partido, pero hasta el gol del Nastic a mí no me disgustó el Real Murcia y dale a las suscripciones. Y se ha suscrito Paco Delito y nos dice: buenas tardes, destrozado, dolido, hecho mierda, pero a partir de mañana estamos pensando en abonos, fichajes, equipaciones. ¡Vamos, chavales! Este Paco Delito que siempre trae el alma y el espíritu que me gusta a un equipo ganador. Y esta vez en la alineación de esta semana o de este mes te vamos a poner en el puesto del mediocentro creador. Te necesitamos ahí, Paco Delito, con tu calidad, tu forma de ver el fútbol y esa magia y duende que tienes. Estás en nuestro equipo. Veo muchos comentarios que me gustan, la verdad.
Es agradable ver cómo, bueno, a pesar de que todos ayer salimos hundidos del estadio, ha pasado un día, menos de 24 horas, y ya hay gente levantando los ánimos. Creo que esa es la actitud y es la que deberíamos mantener hasta que salgamos de este pozo y lleguemos al fútbol profesional. Me dicen que la opinión brilló en el acto, efectivamente, he visto esa foto, bajé un momento a grada y mira, me echaron esa foto. Eh, bueno, continuidad de proyecto, veo muchos comentarios, ya os digo, no quiero ser pesado, pero hablaremos de eso durante siguientes semanas, siguientes vídeos y siguientes directos. ¿Tú cómo viste el partido, Alex? ¿Qué te pareció viéndolo desde fuera? Me sorprendió completamente, no me lo esperaba en absoluto. Yo ya lo dije aquí en el off topic que hicimos el miércoles anterior y dije, me espero un partido de 4-2-3-1, un partido de control, de intentar sobre todo guardar nuestra portería a cero. Y para mí estaba bien planteado así, era lo que tocaba. Ellos tenían que arriesgar, tratar de llevarse los puntos y nosotros guardar nuestra portería y buscar nuestras armas, nuestro robo de balón para conseguir perforar su puerta cuando ellos tengan la meta desprotegida. El planteamiento fue completamente diferente. Fue un 4-4-2. Ojo, amo el 4-4-2, pero este no era el partido del 4-4-2. Esto es un auténtico disparate. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que conseguimos con el 4-4-2? Sí, dominamos. Un dominio absoluto. Los primeros 15 minutos yo estaba tan tranquilo y pensaba, este partido lo vamos a ganar. Pero iba pasando el tiempo, el rival iba cogiendo un poco de aire, el Murcia iba perdiendo la fuerza del principio y luego llegó el gol de ellos y ahí se acabó. Y no fuimos capaces de revertir la situación por lo que ha estado explicando ahora mismo Ortiz. No hemos sido capaces. Este partido yo lo hubiera planteado de una forma diferente, pero ahora es ventajista, porque yo no creo que el entrenador lo haya hecho mal. De hecho, este partido, tú lo juegas 10 veces y estoy seguro que por lo menos 8 o 9 no pierdes. Totalmente. Pero ha dado la puñetera casualidad que hemos perdido. ¿Le podemos echar la culpa al árbitro? No ha pitado un penalti. Para mí eso fue un penalti clarísimo, como cogen y le hacen la cama dentro del área a Loren Burón. Si es que se mete debajo del jugador, le cuerpea y lo voltea. Eso es un penalti clarísimo. También era penalti el que le hicieron a Flaccus en el partido de ida, pero bueno, vale, el árbitro se ha equivocado, no podemos echarle la culpa al árbitro. Es que yo no le puedo echar la culpa a nadie. Yo he visto a los jugadores que han luchado hasta el último minuto, no les han salido las cosas, no ha salido bien, el entrenador lo ha intentado, ha metido toda la carne en el asador. Si es que hemos perdido, pues joder, no le puedo encontrar una explicación por qué se ha perdido este partido. Pero... Bueno, yo creo que al final la explicación es multifactorial, deberíamos de analizar muchísimo y parece difícil analizarlo. Ahora, Antonio, bienvenido, seguro que nos das un motivo, su análisis y de por qué el Real Murcia pierda ayer. Respecto a lo que comentabas, y ya le doy paso a Antonio, para mí sí que es verdad que el penalti de Loren lo vi más dudoso, el de la ida de Flaccus, para mí fue penalti totalmente. Y respecto al 4-4-2, yo creo que no fue un mal planteamiento en el sentido de que el Real Murcia consiguió avasallar la portería rival, consiguió tener muchas ocasiones en los primeros minutos y lo normal es que tú hubieras abierto la lata. No tuvo esa fortuna, no tuvo ese acierto y le acabó costando caro porque a partir del descanso el Nasti se repuso, consiguió el gol y eso fue una losa porque ahí el Real Murcia no supo reaccionar. No sé cómo lo viste tú, Antonio, tanto la primera que la segunda parte, lo que quieras comentar. Bueno, primero todo, buenas, ¿se me escucha bien? ¿Me escucháis bien? Perfecto, Perfecto. pues bueno, primero de todo, antes de nada, he de decir que del árbitro creo que nos podemos hablar poco. Si ayer el Real Murcia no pasa, no es por culpa del árbitro, para nada. No veo, a excepción de quizá algún criterio con alguna amarilla que podamos entender que puede ser o no puede ser, pero que al final no terminó de condicionar porque no supuso ninguna segunda amarilla ni nada de eso. El árbitro yo creo que estuvo realmente correcto. Creo que el penalti de Loren no es. Desde mi punto de vista es dudoso, se puede pitar en algunas ocasiones, pero desde mi punto de vista no es. No tanto como el de Flaccus, como tú bien dices en el partido de ida. Y bueno, al final una alineación, como siempre, cada vez que hemos jugado a 4-4-2 siempre hemos tenido esa
esa sensación de, oye, vamos con todos los atacantes, pero no terminamos de jugar un juego ofensivo. Es decir, pones un 4-4-2 con dos delanteros, con dos extremos que son muy ofensivos, con uno de los dos centrocampistas que suele ser jugar incluso de media punta. Y te centras sobre todo en mandar balones largos, no tratas de jugar al toque o tratas de jugar un poco más, apurar esa línea de tres cuartos que puedes hacerlo bastante bien. Y creo que ha sido la tónica a lo largo de toda la temporada. Ayer creo que pecamos mucho probablemente de no jugar mucho con los laterales. La banda de Cadete, sí que es cierto que Cadete creo que tuvo uno de los peores partidos que recuerdo como jugador del Real Murcia precisamente ayer. Pero la banda, por ejemplo, de David Vicente no se exprimió tanto como en otros partidos y creo que también eso fue un déficit, ¿no? Porque teníamos a jugadores como Raúl Alcaina, que ya si queréis hablamos más adelante de lo que nos parece decepción o no, pero a mí Raúl Alcaina prometía mucho y al final, menos mal que, por ese caso, menos mal que no hemos ascendido, porque si no tendríamos que quedarnos a Raúl Alcaina prácticamente creo obligado. Y bueno, en cómputo general el partido, si lo tengo que describir, pues al principio un quiero y no puedo de Real Murcia, sí que es cierto que tuvimos ocasiones, nos faltó como siempre suele ser habitual ese remate final, ese flagus activo, ese flagus enchufado, que es que parece que si no está flagus enchufado no tenemos de cara a puerta nada. De hecho, si no llega a estar flagus enchufado en la segunda vuelta, yo creo que segundos no éramos. Y bueno, y al final, pues la tónica de siempre, cuando no, en esta categoría, cuando no materializas todas las ocasiones que tienes y no haces un trabajo efectivo de cara a puerta, pues en cualquiera que tiene tu rival, porque estamos hablando de un playoff de ascenso, en cualquiera que tiene tu rival, y además el de los pies de Pablo Fernández, que para mí es uno de los delanteros más diferenciales de la categoría, que une rapidez, une calidad, une altura. Es un jugador de segunda división también. Yo no tengo ninguna duda que si no sube el Nasty va a tener ofertas de segunda división. Pues al final te quedas con eso, que un quiero y no puedo, varios partidos ya con esta sensación, varios partidos que ganamos por la mínima y al final pues sí que es cierto que deja un poco de sensación agridulce porque el tramo final de la temporada sí que no ha sido malo porque hemos conseguido una segunda posición, hemos ganado varios partidos, en casa llevamos sin perder más de 2 meses, pero te da la sensación de que como que llegamos muy justo, ganamos demasiado difícil, hacemos demasiado difícil partidos que deberían de ser más fáciles y eso es la tónica de toda la temporada. Y se ha suscrito Gomariz15. Este chaval sabe cosas, sabe muy bien cómo jugar al fútbol, sabe cómo posicionarle, cómo robar el balón al rival y distribuirlo a nuestros jugadores. Y te vamos a poner también en el medio centro junto a toda esa estrella de Paco Delito. Ambos sois el pilar de nuestro equipo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Gomariz15. Yo, fíjate, comparto gran parte del análisis de Antonio, pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y es que al final creo que sí que Fran trató de simplificar el plan, de no hacerlo tan difícil en el sentido de poner un 4-4-2, una presión alta, de tratar de que el Nastic no se sintiera cómodo y de hecho en los 15 primeros minutos yo creo que el Real Murcia tuvo tantas ocasiones porque el Nastic trató de salir desde atrás, trató de salir con el balón jugado y el Murcia consiguió asfixiarlo. El Nastic entendió que en una de esas, y de hecho tuvo oportunidades gracias a una de esas recuperaciones altas, el Murcia entendió que sacando el balón así estaba arriesgando demasiado y empezó a jugar de otra manera. Creo que Fran Fernández trató de simplificar el plan, jugando en largo, jugando por las bandas y efectivamente faltó ese jugador que le diera sentido a la jugada por dentro, bien un delantero que cayese, bien un extremo que interiorizase, faltó un jugador que le diera más continuidad a la jugada. No sé, nos comentaba Alcaina, Antonio, no sé a quién echaste tú de menos, Alex, no sé qué jugador te faltó, de quién esperaste un poco más, ya sea desde inicio, ya sea desde el banquillo. ¿Quién crees que pudiera haberle dado la vuelta o quién crees que pudiera haber dado un poco más ayer? ¿Te refieres a los titulares? Bien titulares, bien desde el banquillo, no sé. Ahora mismo es que quizás Pedro Benito, que es el gladiador, es un jugador que en otros partidos ha aportado mucho más. Estuvo bien, es que realmente yo los jugadores no puedo suspender a ninguno, porque incluso Moja, que venía de hacer unos partidos de un nivel más bajo que antes de la lesión, ayer Moja para mí estuvo imperial. En la primera parte fue el mejor jugador del partido según mi criterio. Y yo es que
cadete en la primera parte, escribí en el WhatsApp de Fan Real Murcia, cadete 1, Víctor Narro 0, porque es que lo había secado, no lo dejó centrar ni una sola vez. Y luego fíjate, en la segunda parte, el centro del gol, que es de Víctor Narro, no estaba cadete con él, estaba Moja, que bueno, no le voy a echar la culpa a Moja porque eso es habilidad del jugador, que hace un recorte, mete el balón al segundo palo y ahí estaba Pablo. No tiene la culpa Moja. Entonces, yo no voy a señalar a ningún jugador porque los vi a todos correr, presionar. Es que el Nastic en la primera parte no existió y en la segunda existió dos o tres jugadas que tuvieron. Si es que tiraron 3 tiros a puerta y el gol que fue una genialidad que tampoco puedo echar muchas culpas. Es que eso fue un gol imperial. Nos han metido un golazo. Así Y que al final, yo creo que, sí, aparte de este after, yo creo que debamos hacer más contenido, por supuesto, vamos a hacer más directos. Y, yo creo que uno de los próximos directos debería de evaluar uno por uno a los jugadores, porque yo creo que hay jugadores como por ejemplo Moja, que hace una primera parte de la temporada muy buena y desde la lesión esa que tuvo en Pinatar Arena, sí que es cierto que le ha costado mucho. Sí que es cierto que también sabemos que juega como medio infiltrado con la rodilla, que se tenía que haber operado, según lo que dicen, etcétera, etcétera, y no ha querido operarse. Y bueno, Moja quizás sería uno de los jugadores que podríamos decir que ha ido de más a menos a lo largo de la temporada. Y también tendríamos que evaluar el rendimiento de varios jugadores, ¿no? Por ejemplo, el de Pedro Benito para mí ha sido uno de los mejores jugadores del equipo en todo el año, porque cada vez que ha salido ha demostrado algo. Ayer se le veía presionar como el que más. Y si tuviera que quedarme, por ejemplo, con un jugador, para mí, que yo creo que ayer fue el último partido que lo vimos con el Real Murcia, me sabe muy difícil que David Vicente continúe la temporada que viene en el Real Murcia, porque yo creo que ofertas de segunda división va a tener seguro y veremos, pero ya haremos un vídeo más adelante, sobre todo, dando contenido para evaluar un poco más y veremos pues qué jugadores nos quedaríamos, ya que desgraciadamente ya tenemos la certeza de que vamos a ser equipo de primera federación. Que ojo, que el año que viene tenemos desplazamientos cercanos, tenemos Cartagena, tenemos Alicante, tenemos Elda, que también ha caído y seguro que estará en otro grupo, así que no hay mal que por bien no venga. Obviamente queremos subir a segunda división, pero bueno, hay que ser optimista y hay que ver las cosas como son. Que ojo, que también este medio milloncito de euros que hemos ganado con la taquilla nos va a servir también mucho para poder elaborar un mejor equipo, poco a poco. Sí, lo comentábamos al principio del directo, se acaba la temporada, pero no se acaba la temporada en Fan Real Murcia. Podéis esperar mucho contenido, analizando lo que ha sido la temporada, análisis de lo que vendrá. Bueno, todo tipo de contenido, no lo voy a adelantar. Desde luego, como comentaba Antonio, para mí David Vicente, si no fue el mejor ayer, fue de los mejores. Y no solo ayer, sino quizás toda la temporada, un jugador diferencial y que va a ser muy difícil de retener. Ojalá, pero efectivamente no creo que le falten oportunidades en segundo. No sé, es que parece que es un poco cansino, ¿no? Repetirlo, pero no sé si creéis un poco de nuevo ese nivel de, no sé si presión, pero maldición de Nueva Condomina. Hoy lo hablaba de nuevo. ¿Cómo creéis que afectó ese factor ambiental? Porque a la afición ayer no se le puede reprochar nada, creo que estuvo de 10, pero es que leía el dato y en los playoffs jugados en casa han sido 2 empates y 4 derrotas. O sea, son números catastróficos. No sé cómo lo veis. Primero, saludar a Óscar Sánchez, que nos escribe y nos dice: hola, saludos desde Tarragona. Hicisteis un partidazo y ojalá subáis a segunda pronto y estemos los dos. Muchas gracias por tu palabra, Óscar. También me sorprendió muchísimo el Nastic, que cambiando entrenador haya podido reponerse a la situación que llevabais desde febrero de ganar fuera de casa y bueno, desgraciadamente para nosotros, evidentemente, pues haya sido en Nueva Condomina donde habéis ganado. Pero bueno, solo me resta felicitar porque el Nastic ha hecho un partidazo en las 2 eliminatorias y bueno, se ha conseguido clasificar. Creo que ha estado muy igualado. Podía haber subido cualquiera de los dos, pero os ha tocado a vosotros. No hay más que decir. Felicidades por eso. Y respecto a lo que dice Pedro Ortiz, el Real Murcia en casa, los números que ha tenido esta temporada son muy deficientes. Quiero decir, un equipo... Y la pasada y la otra. Un equipo que quiere aspirar a subir a segunda división no puede sacar esos números y hacer ese bagaje de juego de poca proposición que ha propuesto
en casa. También me puedes decir, bueno, pero es que el Nastic ha subido, bueno, no ha subido porque le queda otra eliminatoria, pero bueno, ha pasado la eliminatoria sin ganar fuera de casa desde febrero. ¿Y por qué suben ellos y o pasan ellos y nosotros no? Pues bueno, el fútbol es así y nos ha tocado la de cal. Y dice Óscar Sánchez, el mismo Óscar Sánchez al que tú estás mencionando, que en la ida hicimos un planteamiento de 10 y sí que es cierto que normalmente como visitantes solemos jugar mejor porque no somos los que tenemos que proponer normalmente. Y ahí yo creo que se le ha visto un poco los defectos al equipo, ¿no? Un equipo que juega mejor sin el balón, un equipo que juega mejor a la contra, un equipo que juega mejor tratando de defender. Sí que es cierto que, por ejemplo, hemos sido el equipo menos goleado creo que de toda Primera Federación, al menos del grupo 2, pero no sé si de toda Primera Federación. Y bueno, sí que es cierto que quizá ese es el debe del equipo, pero el debe no solo esta temporada, sino de la pasada y la otra. Yo creo que nosotros, la idea que concebimos del Real Murcia es una idea histórica, una idea de tiempos atrás. Por ejemplo, yo creo que el último entrenador que quizá nos hizo jugar al fútbol como a mí me gustaría que jugase el Real Murcia y como a mí me gustaría que jugase la mayoría de los equipos es Julio Velázquez. En aquella temporada en segunda división, que jugamos, por ejemplo, con carrileros, con tres centrales, una sensación de que en casa éramos totalmente inexpugnables, que ganamos absolutamente a todos. Viniera el que viniera, creo que vino el Levante, creo que vinieron todos y le ganamos prácticamente a todos. Fuimos los mejores locales. Y a partir de ahí yo creo que ese es el juego que debe tener Real Murcia, un juego muy propositivo, un juego que tanto fuera como dentro, que tanto fuera como en casa, tienes que jugar siempre bien. Y yo creo que al final Fran Fernández no nos va a dar eso. Yo al principio de temporada decía que Fran Fernández yo creía que era uno de los mejores jugadores, de los mejores entrenadores para salir de Primera Federación, porque es entrenador de Primera Federación puro y duro, un entrenador compacto, un entrenador que sabe materializar sus oportunidades, pero sí que es cierto que eso de materializar sus oportunidades a lo largo de la temporada empezamos más o menos muy bien, pero a lo largo de la temporada, en los últimos partidos sobre todo, el equipo ha sufrido bastante. Y eso es algo que hay que evaluar. Ojo que Fran Fernández, a pesar de que tenga contrato para el año que viene, ya lo hablaremos más adelante, a pesar de que tenga contrato para el año que viene, no tiene garantizada su continuidad en el Real Murcia. Ojo que no le va a temblar el pulso a Felipe Moreno después de la taquilla, por ejemplo, que hemos hecho ayer y después de todo lo que hemos conseguido. Pagarle un año de contrato, el año de contrato que le queda a Fran Fernández y contratar a otro entrenador. No tengo ni la más mínima duda en eso tampoco, de que no, por dinero no va a ser. Y se ha suscrito Javi JS 15 con una suscripción nivel 1 durante 15 meses. Ya tienes tiempo con nosotros, Javi. Y nos dice, esperamos que haya continuidad con la plantilla y fichemos un mejor entrenador. Y nosotros lo que vamos a fichar es un mejor lateral izquierdo. ¿Os quejáis de Cadete? Vale, ya no quiero más quejas. Tenemos a Javi 15, lateral izquierdo. Este chaval que va a secar al rival y encima va a estar arriba poniéndolas como melones. Melones no, la va a poner como guante, el guante que tiene en el pie este Javi. Estás en nuestro equipo. Es que de hecho comentabais primero lo de ser propositivos y yo creo que ayer se vio que el Real Murcia cuando de verdad tuvo que ser propositivo fue a partir del minuto 60 cuando encajó el gol y fue cuando peor jugó porque al final jugó un poco a la desesperada, un poco con la presión de tener que marcar, abusando muchísimo de los centros laterales, de córners que también estaría bien hablarlo, que no sé hace cuánto que no rematamos bien un córner. Y hablando un poco de eso, de declaraciones, de propositivos, primero me sorprendió para mí un pequeño palo que le mete Pedro León a Fran Fernández. No sé si habéis escuchado el total después del partido, pero en el que dice que es el hándicap que ha tenido el equipo durante toda la temporada, que no ha sabido proponer fútbol cuando ha tenido que llevar la iniciativa. Y luego, respecto a lo que comentaba Antonio de la continuidad de Fran Fernández, ayer, evidentemente, se le preguntó después del partido en la rueda de prensa. En la primera respuesta que dio, se dio a entender como que, bueno, que era una decisión que se iba a tomar más adelante, que por emociones no era el momento, pero luego más adelante Fran Fernández como que empezó a lo largo, conforme avanzaba la rueda de prensa, a darse golpes de pecho, como diciendo vamos a volver, vamos a ser más contundentes. No sé, primero, por un lado, respondedme quien queráis, si os pareció un pequeño palo de Pedro León, que hablaremos también sobre su continuidad, y segundo, sobre el tema de Fran Fernández, de cómo lo gestionó ayer, que salió a rueda de prensa llorando prácticamente, con los ojos llorosos y la voz temblorosa. Bueno, lo de Pedro León fue, si no un palo, sí fue un toque de atención bastante llamativo, porque postularse públicamente
que no lo hizo en privado, hablando sobre que el Real Murcia no proponía o tenía que proponer más en los partidos de casa, evidentemente eso no va dirigido a sus compañeros, va dirigido al entrenador, que es el máximo responsable de que el equipo deba jugar bien en casa. Así que un toque de atención total. Quiero hacer un pequeño apunte sobre Cadete. Estoy leyendo en el chat algunos que me dicen que Cadete estuvo fatal. Vamos a ver, no sé si conocéis a Víctor Narro, es un auténtico genio, es un crack y en la primera parte lo secó. Y luego en la segunda decís, sí, pero es que cuando tenía que atacar el Murcia no puso bien los centros, ¿vale? Quique Cadete es un jugador más defensivo. Su principal visión es que Víctor Narro no funcione y eso lo logró. Y en la segunda parte, cuando tenías que atacar, tenías que haber sacado a Ian Fons por Cadete y buscar un jugador con más recorrido y que tiene más centros que Quique Cadete. Pero Quique Cadete hizo un partido bueno, no estoy de acuerdo. Yo solo quiero dejar un apunte porque tampoco puedo hablar mucho de la situación de Fran Fernández ahora mismo, pero creo que escuchando a Pedro León y además sabiendo que Pedro León es prácticamente una extensión de Felipe Moreno en el vestuario, Pedro León y Felipe Moreno se llevan como uña y carne, son muy buenos aliados. Además está claro que Pedro León ya lo han hablado, yo creo que incluso lo han hablado, que si siguen adelante, si Pedro León quiere continuar en el Real Murcia, ya no sea como jugador, va a tener un puesto asegurado, dirección deportiva, algún entrenador de alguna categoría inferior, etcétera, pero lo tiene todo asegurado. Y sí que es cierto que si eso lo dice Pedro León es probable, no lo sé de ciencia cierta, que también lo piense Felipe Moreno. Es decir, esto no quiere decir que Fran Fernández esté fuera, pero sí que es cierto que, oye, debes de enfocar, ahora a lo mejor hablan con Fran Fernández y dicen, oye, deben de enfocar el juego de otra manera. Así, ¿eres capaz de proponerlo? ¿Eres capaz de enfocar el juego con un poco más de ofensividad? Si no, porque al final los entrenadores tienen su estilo de juego. Tú no puedes decir a un entrenador, oye, juega ofensivo. Pues no, el entrenador va a saber, va a jugar como él quiere jugar y como en su idea de juego tiene. No puede se podrá adaptar a los jugadores que haya, pero enfocándolo a su idea de juego. Entonces, creo sinceramente que si Pedro León ha salido diciendo eso es porque probablemente no solo lo piense Pedro León, sino que lo piense la gran mayoría de la plantilla, y ya no solo la gran mayoría de la plantilla, sino la gran mayoría de la directiva. Por lo tanto, eso puede condicionar también la continuidad o no de Fran Fernández. El propio Fran Fernández no dijo, como tú bien has dicho, Pedro, no dijo nada de seguimos, no seguimos. Sí que luego dijo vamos a continuar más fuerte y tal, pero yo creo que es como un poco inercia, no te va a decir no se sabe, pero dijo que eso tenías que verlo más adelante. Así que, ojo con que al final, yo creo que en un lapsus de tiempo corto tenemos que tener una decisión, porque al final los equipos que se han reforzado desde primeras bastante bien, o sea, me refiero desde primeras de temporada, por ejemplo, mira el Mérida. El Mérida a principios de julio, mediados de julio, ya tenía prácticamente todo el equipo hecho y míralo donde está. Han quedado eliminados hoy, pero yo creo que merecían incluso pasar a la final. El Antequera de este año también, con mucha continuidad, jugadores fichados desde el comienzo, rápido, dirección deportiva muy ágil. Así que yo creo que la decisión no debería de pasar de las próximas como muchísimo 2 semanas, porque si no es que necesita tener Y al final también es que los jugadores importantes, los jugadores que de verdad valen la pena para la categoría, se lo rifan. Y en una semana ya han encontrado equipo, la mayoría. Así que eso es importante. A ver, Dale, Antonio, una pregunta. Porque yo creo que hay que empezar la casa por los cimientos. ¿Sabemos algo sobre Goiría, su continuidad, su renovación? Goiría, si yo tuviera que poner la mano en el fuego, al 90% Goiría continúa en el Real Murcia. Porque él se siente muy a gusto aquí. He hablado con Felipe Moreno, tiene muy buen feeling. Y Felipe Moreno ya incluso antes de empezar el playoff le dijo a Goiría, oye, pase lo que pase, quiero que continúe. Y Goiría le dijo, vale, ya hablaremos de contratos más adelante, porque obviamente Goiría pediría más dinero si subimos a segunda que si nos quedamos en primera federación. Le diría, oye, me merezco un aumento. Pero yo tengo la sensación de que Goiría, a no ser que le venga un proyecto estratosférico de segunda división, que no creo, porque al final no ha cumplido el objetivo de Real Murcia, tampoco sería como muy atractivo para equipos de segunda división. Pero ojo, por ejemplo, que el año pasado Aduriz en el Mallorca, que es muy buen amigo de Goiría, coincidieron también como delanteros, estuvo a punto de llevárselo como miembro de la Secretaría Técnica y a lo mejor pues, puede haber por ahí algo. Pero
yo creo al 90% que Guiría va a continuar. Y ojo, que esto es una sensación que yo tengo también, que esto son cosas que yo creo que si Guiría continúa en el Real Murcia, no tiene la confianza depositada al 100% en Fran Fernández tampoco. O sea, no me refiero a los jugadores, Pedro León en este caso o Felipe Moreno, que ya Felipe Moreno a mitad de temporada ya dijo, oye, tiene que proponer algo distinto, ya le he dicho que si quiere cambiar las cosas tiene que hacer cambios, sino que Goiría puede ser que no tenga confianza 100% en la continuidad de Fran Fernández, así que al final todo se va encauzando y al final es cuestión de evaluar las situaciones. Oye, Goirías continúa, tiene tantos candidatos, que eso ya también lo hablaremos más adelante, porque hay algunos nombres que me suenan por ahí, me dicen, hoy por ejemplo un entrenador que ha sido eliminado del playoff de ascenso a segunda división, podría ser un nombre, no lo sé, pero podría ser un nombre, está en la agenda, pero podría ser un nombre, pero también podría ser un nombre para equipos de segunda división. Así que ahora mismo todo está muy en el aire, pero lo que sí que tengo claro y lo que sí que me han confirmado hoy es que el Real Murcia no quiere tardar tiempo. O sea, no quiere que pase, por ejemplo, como los últimos años, que a mediados de julio no tenemos ni entrenador. Así que vamos a ver. Vamos a ver si luego del dicho al hecho hay un trecho. Y se ha suscrito Lucas 11 con una suscripción de nivel 1 durante 16 meses, que ya son ganas de verlos. Lucas 11 nos dice, yo creo que si va a cambiar al entrenador debería ser cuanto antes y planificar los fichajes en torno al estilo del nuevo entrenador. Este año es el mejor centro del campo para que solo jugarán 2. Pues te vamos a poner en el lateral derecho, ya que hay rumores de que se va Vicente, te necesitamos a ti, Lucas, porque eres todo un crack y estás en nuestro equipo. Bueno, respecto a lo que comentaba, el centro del campo es una valoración muy personal, muy de cada uno, muy de gustos y del entrenador, pero sí que es verdad que lo que decía respecto a elegir un entrenador y elegir una plantilla en base al entrenador que elijas, creo que es lo más lógico y la intención de todas las direcciones deportivas. Lo que comentó ahorita Guiría, bueno, ya dijo Felipe Moreno en Onda Regional que prácticamente le puso un contrato en blanco a nivel de renovar, no creo que evidentemente a nivel salarial, pero lo normal es que Goiría continuase y no creo que le llegue ninguna oferta mareante de segunda división y de hecho Goiría, aun dejando su familia en la otra punta del país, parecía estar muy, muy a gusto en Murcia. Respecto a lo que comentáis de Fran Fernández, es cierto, es que de hecho en el partido frente al Algeciras, creo que fue el primero que usó el 4-4-2 con 2 delanteros, precisamente tras el toque de Felipe Moreno diciendo que había que cambiar cosas. Así que eso ya te hace entender que quizás la confianza está un poco mermada y que lo que necesitan es otro tipo de entrenador. Veremos, porque también dependiendo de la renovación o no de Asier Goiría, que parece que sí, pues tendrá mucho que decir. Para algo tienes un director deportivo que tendrá que tomar esa decisión también. Otro jugador que tuvimos en exclusiva, no queríamos entrar mucho en el futuro, pero es a lo que nos lleva la actualidad. Hablamos en exclusiva con él después del partido de Antonio Toral. Jugador que Fran Fernández metió en dinámica con el primer equipo cuando parecía que quizás lo mejor era una cesión, que le dio importancia, que le dio relevancia y que luego, cuando parecía que estaba en plena explosión, pasó al ostracismo y ha vuelto un poco en estas 2 últimas jornadas. No sé qué conclusiones sacáis de las declaraciones ayer de Antonio Toral y cómo creéis que va a ser este verano para él, porque vamos, yo después de las declaraciones de ayer mi opinión ha cambiado un poco, no sé la vuestra. A ver, yo sé que Toral es de aquí y Toral, por gente cercana que puedo hablar con él, o sea, sobre él, me dice que él, su deseo, y él mismo lo expresó ayer, es ascender con el equipo de su tierra, ascender con el equipo de su vida, llegar a segunda división con el Real Murcia. Yo, a ver, yo te voy a ser completamente sincero, después de lo visto de Antonio Toral esta, esta temporada y después de ver la escasez de extremos que hay potentes, extremos que te desborden, extremos que tengan también disparo como tiene él, extremos que tengan centro, que tengan salida, que puede jugar muy bien con las dos piernas, yo a Toral, escúchame, sea con el entrenador que sea, yo le garantizaría la titularidad el año que viene. En Primera Federación, Toral ahora mismo está demostrando que puede ser ese jugador que te marque diferencia en el partido. Sí que es cierto que a lo mejor empieza como titular y pues no rinde, pues bueno, tendrá que tener pues obviamente mucha competencia para poder alternar, pero yo a Toral le daba un puesto de titular o al menos siendo titular la mayoría de los partidos, porque yo creo que al final
también tenemos que entrar en que es un jugador joven que va a entrar en su último año de contrato, que su agencia de representación ya sabemos cómo se la gasta, que ha cambiado hace poco agencia de representación y pues entonces yo le garantizaría eso. Creo que si sigue Fran Fernández, Toral no tenía garantizado eso. Es la sensación que a mí me da. Y si viene otro entrenador, pues tendremos que verlo. Pero yo creo que podríamos aprovechar a gente joven de este tipo, porque al final ya no solo es gente joven de la tierra que va a jugar con el corazón y que además tiene mucho talento, sino que puede ser jugadores que puede renovarlo de cara a un ascenso, a un futuro, y que luego les puede sacar un rédito económico bastante importante. Aunque sea de aquí, queramos que se quede aquí toda la vida, pero si viene alguien dentro de, si ascendemos con Toral como estandarte y viene alguien con 5 millones de euros, pues un lacito y hasta luego Toral, desde mi punto de vista. Así que, igual que por ejemplo con Palmer, es mi sensación. El caso Toral además tiene unas connotaciones muy extrañas. Que haya dejado de jugar radicalmente desde aquella expulsión que tuvo por escupir a un rival y se haya quedado fuera del equipo. Y el tema de la renovación del contrato. Han llegado cantos de sirena, que no sé si son ciertos, que es posible que el propio club o la dirección deportiva le hayan dicho al entrenador: con este jugador no puedes contar, vamos a forzarlo a que renueven. Lo desconozco y ojalá algún día salga eso a la luz, porque Toral, haberlo tenido en el ostracismo hasta el playoff, ha sido un auténtico delito cuando la banda derecha, hay partidos que estabas poniendo a Pedro León en banda izquierda. Pedro León en banda izquierda ha jugado algunos partidos en vez de Toral. Eso es un auténtico disparate. Y yo no creo que Fran Fernández sea tan cabezota o tenga tanto en contra de un jugador para decirle: eres muy bueno, pero no te voy a alinear. Es que no me entra en la cabeza. Y a ver, un momento, un inciso. 32 segundos. Me vais a pillar en el acto y volvemos enseguida. 32 segundos. Tenemos el coche de tus sueños. Un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía. ¡Oh! ¡Me habéis pillado en el acto! Este es mi nuevo auto, un Audi Q7. Me lo he comprado en Detailer Automoción. Aquí tenéis el Porsche Macan, mi último coche, que podéis adquirir si venís a Detailer Automoción, porque es compra-venta. Podéis vender y comprar vuestros coches. Y si vais de parte de Fan Real Murcia, obtendréis un suculento descuento. Ven y descubre nuestras ofertas exclusivas. No esperes más. Tu nuevo coche te está esperando en Detailer Automoción. Empresario, ¿sientes que tu negocio no vende a través del canal digital? ¿Tienes las redes sociales abandonadas y sin interacción? Pues contacta con planetaseo.es y te ayudarán a crear tu estrategia digital. ¿Qué es lo que va a hacer por Planeta SEO por ti? Va a reactivar tus redes sociales. Que no tienes página web, ellos te la hacen. Que quieres tener un catálogo de tus productos, ellos te lo hacen, se van a encargar de todo y sobre todo es una empresa de SEO, que eso que significa que cuando algún potencial cliente esté buscando tu producto en los buscadores, tu empresa va a salir de las primeras, si no la primera. Así que ya sabes, si quieres activar tu negocio, Planeta SEO, y posiciónate mejor que la defensa del Real Murcia en el primer gol del Nastic. Y murcianos y murcianistas, ojo. Por cerrar lo de Toral, sí que es verdad que es algo que está muy condicionado a lo que ocurra este verano con su renovación. Creo que cuando cambias de agencia de representación estás mandando un mensaje, que cuando cambias con Vigueras estás mandando un mensaje mucho más específico. Y que habrá que ver cómo se desarrolla, porque, bueno, quizás el Murcia a lo mejor piensa: si este chaval no quiere renovar este último año y se me va a ir gratis, a lo mejor me renta venderlo, digo una cifra, venderlo por 100.000 euros y un porcentaje de venta por si se va y se revaloriza. No sé, estoy elucubrando, no sé cómo se manejará eso. Respecto a lo que decías, yo ojalá renueve. No sé si garantizarle la titularidad, porque eso
para mi gusto no habría que hacerlo con nadie, pero sí que por lo menos no darle tanta competencia, porque en su puesto, como decíais, pues está hasta Pedro León desde la otra banda, pero es que tenemos a Kenneth, tenemos a Loren y tenemos a Davos. Tiene hasta 5 jugadores jugando en esa posición y así es difícil que un jugador se desarrolle. Si queréis apuntar algo más de Toral, podéis hacerlo, pero me gustaría también hablar de la afición, del récord. Ayer más de 30.000 personas por encima de un partido de la selección, por encima del récord que hubo contra el Real Madrid. A mí ya me faltan las palabras, no sé si las tenéis vosotros. Y el espectacular recibimiento que se dio, una auténtica locura. O sea, una auténtica locura, pero al final he leído muchos comentarios de este equipo no se merece esta afición porque siempre que metemos mucha gente perdemos, siempre hay malos resultados, pero al final yo creo que debemos de pensar lo siguiente, que esta afición es la que va a llevar al equipo a donde tiene que llegar, tarde o temprano. Al final, esta masa social que cada vez está creciendo más y más es la que va a llevar al equipo a generar más ingresos con abonos, a generar mucho mejor ambiente en todos los partidos, en que podamos fichar mejores jugadores y cada vez nos va a llevar poco a poco, aunque sea por inercia, a ese culmen que va a ser como mínimo ascender a segunda división. Os pongo el ejemplo del Deportivo. El Deportivo estuvo 3-4 años en Segunda B, Primera Federación, perdiendo, por ejemplo, contra el Albacete en Riazor, en la prórroga, en la final de ascenso. Y el año pasado enganchó la velocidad crucero a mitad de temporada. No sé si ganó de 17 partidos, ganó 14 o 15 y subió como primero sobradísimo. Y además tú te pones a ver los partidos del Depor y no era tampoco porque era muy superior a sus rivales en cuanto a juego, sino porque es que tenía tantos jugadores de una calidad de segunda división, o sea, tenía un presupuesto tal porque habían vendido 30.000 abonos y tenía una publicidad espectacular que solo los jugadores, la calidad de los jugadores ya les llevó a la primera posición. Así que quiero ponerlo como ejemplo porque al final todo este tipo de partidos sí que es cierto que nos jode. A mí el primero, yo ayer me quedé llorando en el campo porque te jode meter 31.003 personas, batir el récord histórico y perder y que te digan hasta luego. Pero al final, si te pones a verlo, si quieres verlo algo bueno, al final todo este tipo de afición, todo este tipo de masa social, que al final se irán quedando muchos y se irán aumentando los abonos, va a llegar a un punto en el que el equipo sea el máximo presupuesto de la categoría, segurísimo, y pues por supuesto el máximo candidato a ascender. ¿Qué pasa? Que al final sí que es cierto que en esta temporada al principio todavía teníamos un poco de turbulencias con lo de Felipe, con lo de Agustín, con lo de tal, que todavía no estábamos, Felipe todavía veníamos de un déficit de la temporada anterior, pero esta temporada ya con superávit, que ya lo ha confirmado Felipe, con la taquilla del partido anterior, etcétera, etcétera, creo que vamos a tener un presupuesto bastante grande. O sea, mínimo, medio millón de euros más que la temporada pasada. O sea, que esta temporada que acaba de terminar. Y no solo eso, la afición del Real Murcia es un patrimonio del club. Y es un patrimonio porque el club, Felipe, puede usar a la afición, puede usar ese lleno para encontrar nuevos inversores, para encontrar patrocinadores que digan, tu empresa se va a ver, mira cómo lleno el campo. Así que vosotros, aficionados del Real Murcia, sois patrimonio del club. Ya no solo por el apoyo deportivo, porque ayer la afición yo creo que se portó de 10, apoyando al equipo hasta el final. No tengo ni un pero. Sí, siempre habrá alguno que haya pitado y haya hecho cosas que no debía, pero en grosso modo toda la afición, el comportamiento fue de 10 o de 11, desde la recepción del equipo hasta el pitido final del partido. Así que afición, patrimonio del club. Bueno, fíjate, si primero lo que significa a nivel de ambiente, de ecosistema que se forma, es monumental. Pero luego es muy bien apuntado, Alex, lo que comentabas a nivel de publicidad, es que ya no hay más espacio en el estadio. Es que quieren poner LEDs para poder poner más anunciantes y eso es gracias a toda la gente que va, porque si no, a nadie le interesaría anunciarse. Y de hecho, pues ya están en marcha unos nuevos palcos porque es que
lo que está generando, la efervescencia que hay alrededor del Murcia es monumental. Había un comentario que me apetece leer, lo he perdido, pero básicamente venía un poco a todo lo que son los alrededores y las entradas y las salidas que hay alrededor del estadio. Desde aquí quiero hacer un alegato. Es espectacular. Yo ayer salí del estadio a las 12 menos cuarto después de haber estado cubriéndolo y aún así tardé más de media hora en coger la autovía. Señor Ballesta, señor alcalde, está muy bien que se posicione al lado del Real Murcia para el foto. Está muy bien que en 1200 Murcia y todo esto. Lo que no está tan bien es que estemos para la foto, pero no estemos para los hechos, para los actos. La ciudad deportiva sigue sin estar aprobada. Los alrededores solo los cuidan cuando viene la selección española. Los aficionados le responden en Twitter a esas fotos reclamándole unos mejores accesos y aún así le oculta las respuestas y hace como que eso no ha existido. Creo que la implicación se debería de demostrar con hechos, no solo con fotos, no solo con tweets y solo para la campaña. Y de verdad que ojalá saliera en un coche o en un tranvía, no en un coche oficial, y comprobara las 2 horas que tarda en llegar a su casa. No sé si tenéis algo que añadir, porque es un tema que a mí me quemó bastante y casi que prefiero... No, a ver, simplemente decir que también, en principio, para esta nueva temporada que vamos a vivir, cuando vayamos, vamos a tener también 2 pantallas nuevas de videomarcadores, que supuestamente, no sé si fue contra el Ceuta o algo así, pagamos un extra por el día de los medios del club o algo así para financiar este tipo de producto o bueno, de instalación que nos va a servir para tener una mejor pantalla. Ojalá una pantalla con animaciones, como cuando vino la selección española, que ya hemos podido ver que no es porque nuestra pantalla no lo soporte, sino es porque nuestro programa seguramente para conectar a las pantallas es de cuando se creó el estadio de 2007. Y bueno, al final creo que eso también va a ser bueno porque la pantalla pues va a tener más probabilidad de anunciar más gente. Y por ejemplo también los LEDs que dicen que van a poner como si fueran todas las pancartas que hay alrededor del estadio, pues también puede ser bastante interesante. ¿Qué pasa? Que claro, esto va a hacer que aumenten los ingresos y por lo tanto también va a hacer que aumente el presupuesto del club. Por eso es lo que yo decía, que al final la masa social va atrayendo más gente, más inversores, más patrocinadores, y también hay que tener en cuenta el valor de los abonados, que yo creo que a pesar de estar en primera federación vamos a ver un repunte de abonados, quizá de 1000 o 2000 mínimo con respecto a esta temporada que ha terminado. Es la sensación que yo tengo. Ojalá sea así, pero lo primero de todo, yo creo que Felipe ya ha aprendido después de 2 temporadas en el club, bueno, una y casi 2, es que si tú en las primeras semanas de campaña de abonos traes a un entrenador potente y traes 2 o 3 fichajes ilusionantes, la campaña de abonos es todo un éxito. Por ejemplo, con Agustín, en cuanto trajo a Pedro León, no sé si en una semana se abonaron 3000 personas. Eso fue una auténtica locura con Pedro León, así que podemos... Y yo creo que al final la sensación es que tienes que fichar ya. Yo creo que ya también está mentalizado Goiría. Yo creo que también hay que tener en cuenta que Goiría vino con el mood, por así decirlo, con esta palabra anglosajona, con el mood de la Morevieta, de decir, vamos a ir poco a poco, vamos a hacer un presupuesto, vamos a tener un superávit, que sí, que tiene un superávit, pero ahora mismo con los ingresos va a tener más superávit todavía, o sea que se puede aumentar el presupuesto. Vamos a meter jugadores que conozcan la categoría y tal. Y yo creo que a lo largo de la temporada se ha dado cuenta de que sí, que está bien, que tú puedes hacer un equipo compacto, un equipo tal, e incluso si el Amorebieta de Goiría termina en segunda posición y lo eliminan en playoff, a Goiría le aplauden. Pero si el Real Murcia de Goiría ha hecho lo que ha hecho, al Real Murcia de Goiría lo critican. Así que yo creo que también Goiría ha tenido una lección muy importante y ha aprendido mucho. Y yo creo que eso va a hacer también que saque la chequera un poquito más en este mercado de fichaje. Bien, y también debemos decir que Goiría vino con un hándicap, y es que su entrenador, primera opción, segunda opción, tercera opción, cuarta opción, todos dijeron que no al Real Murcia. De hecho, el entrenador, según me consta, lo acabó trayendo, vino de la mano de Felipe Moreno. Y Goiría, bueno, pues lo aceptó.
No, pero ¿qué dices, Pedro Ortiz? ¿Que no lo trajo Bueno, Felipe? que no lo tengo tan claro, no lo tengo Al tan claro. final, Fran Fernández estaba venga a ofrecerse por medio de su agente. Se ofreció primero a Recio y luego a Felipe Moreno. Y Felipe Moreno le dijo a Guiria, oye, mira, este hombre se te venga a ofrecer, habla con él, yo no te voy a decir nada, valóralo. Y al final Guiria, pues de todos los candidatos, dijo, oye, pues el único que nos ha dicho que más o menos sí y tal, pues dijo que sí. Y ya está. Creo Pero al que fue una final, decisión conjunta. correcto, exactamente. No es bueno ninguna imposición. No, no lo decía en modo de imposición, sino que no fue ni su primera, ni segunda, ni tercera opción. De hecho, no fue ni Totalmente. opción de él, De le llegó de hecho, rebote. a mí me da la sensación de que todavía sigue sin ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción de Goiría. Y eso es importante. A mí se me viene a la cabeza, yo no digo, no creo que estos nombres no se queden como que es una información, es una opinión. Si tuviera que mojarme en 3 nombres ahora mismo que se me viene a la cabeza del estilo de juego que a mí me gustaría el Real Murcia para la temporada que viene como entrenador, 3. Punto número 1, Javi Medina, del Antequera. Va a salir libre, lo más seguro, pero dijo Cazurro que probablemente se vaya al final del Betis porque él es bético y que venga al final del Betis. Seguramente incluso le prometan llegar a Primera División si en cualquier momento, pues yo creo que va a tirarle más por ahí. A mí yo lo dejaría todo, o sea, le haría una oferta importante a Javi Medina. Segundo, Sergi Guilló, por ejemplo. Este sí que es cierto que tengo un pelín más de dudas porque no tiene mucho bagaje y tendremos que ver cómo se desenvuelve siendo primer entrenador de un equipo histórico y un equipo con tanta presión como el Real Murcia, que ya ha estado aquí, pero como segundo entrenador, quien se comía las hostias, por así decirlo, era Mario Simón. Pero el estilo de juego que propone hoy lo hemos visto también con el Mérida, con un equipo de mitad baja de la tabla, llegar a playoff e incluso casi a final de ascenso, es una muy buena carta de presentación. Incluso también Cazurro dijo que estaba siendo valorado por equipos de segunda división, Sergi y yo, ojo. Y como tercera opción, a mejor a gente sobre todo que ha visto a Jandro, Alejandro Castro sería, desde mi punto de vista, también por los tres tienen esa idea ofensiva, esa idea de proposición, y a lo mejor la gente me dirá que no le cuadra porque en el Cartagena no lo hizo nada bien y tal, pero es que vamos a ver, también la plantilla del Cartagena es que no lo iba a hacer nadie bien, nadie, prácticamente. Así que si tuviera a mí me gustaría alguno de esos 3 nombres como posible recambio a Fran Fernández, que no quiero decir que Fran Fernández vaya a salir. Al final, la decisión es que todavía no sabemos si Guiria va a continuar. Así que lo primero, el director deportivo y luego un entrenador acorde a lo que el director deportivo necesite. Y luego los jugadores en base a lo que el director y el entrenador vayan necesitando. Que haya como una alineación plena. Porque al final, lo hemos visto, por ejemplo, un Castellón que arrasa la temporada pasada, un Castellón que arrasa es de un director deportivo barra dueño que tenía clarísimo a qué entrenador, al Dick Schroeder, que lo iba a fichar sí o sí, y a partir de ahí tenía clarísimo que el entrenador iba a decir los fichajes. Y al final, míralos dónde están. Bueno, desgraciadamente lo han echado y ahora Schroeder está siendo un entrenador de un equipo de primera división de Holanda, pero creo que nos podemos ceñir a esa idea, no a ese estilo de juego, porque yo creo que el estilo de juego del Castellón va a ser muy difícil que lo veamos en un equipo de primera federación de tal avasallamiento y tal locura, tal cruifismo, por así decirlo, de marcar siempre un gol más que el rival. Bueno, pero bueno, yo quiero dejar ahí esas ideas, son nombres, son opiniones, no información, pero por hablar. Pues lo primero, que veo que me lo ponéis por el chat, muchas felicidades a Carlos Alcaraz por esa victoria en la Philippe-Chatrier, por ese título de Roland Garros. Y pues no sé si tienes algo más que añadir, Alex, y si no te dejo que despidas. ¿Quieres añadir algo? Vámonos. Efectivamente, llega la selección española. Vais a tener vídeos sobre todo lo que nos ha quedado pendiente, tranquilos, vídeos, directos, configuración de los grupos, configuración de la plantilla, análisis de lo que ha sido la temporada. Muy atentos, teníamos que hacer este after, teníamos que venir también un poco pues a analizar lo que fue el partido de ayer y a partir de ahora ya vista en el futuro, cabeza arriba y en ser un poco más positivos. Nos vamos, que llega España y ojo a lo que nos tiene que decir Alex.
Pues ayer noche entré en la cuenta de X de Fan Real Murcia, pues para leer el sentir de la gente, cómo estaba rota, cómo nos íbamos apoyando entre los propios murcianistas, y dentro de estas personas tan maravillosas y entrañables, pues se metieron algunos cafres, seguidores de Ceuta y de Cartagena, que vinieron a trolear un poco la cuenta. Y bueno, pues yo me Eso subí siempre van a estar ahí. me subí un poco la moral, pues troleándolos a ellos. Y os quiero dejar un pequeñito ejemplo de este señor de Fran León, que es de Ceuta, que está aquí. El año pasado, el año que viene, Murcia-Cartagena, ja, 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 ja. Y entonces, pues yo voy y le contesto, y el siguiente, Ceuta-Cartagena. Así que, amigos murcianistas, me despido ya de vosotros, no hasta un próximo episodio, porque hasta la temporada que viene no tendremos el after, pero bueno, ya habrá algún off-topic, habrá alguna entrevista interesante y muchas más cosas en Fan Real Murcia. Vámonos todos a ver a la selección, estamos ahora con la selección, sois los mejores, gracias por estar con nosotros.